Muy bien, muy buenas tardes. Supongo que en Lima todavía sí es la tarde, nosotros aquí son las 2:15 de la tarde en Centroamérica. Mi nombre es José Rafael Quesada y soy el presentador de esta actividad del día de hoy, que es una ponencia que se titula Perspectivas de Biodesarrollo como Visión Civilizatoria Regeneradora, hecha por el doctor Rodrigo Arce. Eh, a continuación vamos a hacer una descripción de la ponencia muy sencilla que dice: frente al agotamiento de los modelos de desarrollo civilizatorios, surge la necesidad de seguir profundizando la exploración de alternativas al desarrollo. Entre las múltiples propuestas que se vienen gestando está biodesarrollo, que plantea valorar la vida en todas sus manifestaciones como eje del pensar, el sentir, actuar y expresar. El biodesarrollo es la confluencia de otras perspectivas que van en la misma dirección, tales como la bioeconomía, la bioética, la biopolítica, con aportes sustanciales desde las ciencias de la complejidad. Se reconoce la estrecha interrelación entre los sistemas naturales y los sistemas sociales. Por lo tanto, se inscribe en las perspectivas socioecológicas que dan cuenta del entramado de la realidad. El doctor Rodrigo Arce, que es nuestro conferenciante de este día, es doctor en pensamiento complejo, magíster ciencia en conservación de recursos forestales e ingeniero forestal. Actualmente es docente en la maestría de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma y en el doctorado en Ciencias e Ingeniería con mención en Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Así que luego de esta presentación le cedemos la palabra a usted, doctor, unos 30 minutos. Yo unos minutos antes le estaré señalando, sea por el chat del Zoom, que le queda el tiempo que le queda restante para que podamos seguir trabajando, y al final de su presentación abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Doctor, le estamos escuchando a partir de este momento. Muy bien, otra vez, muy buenas tardes a todas y todos. Permítanme compartir pantalla entonces. Aquí estamos. Ya. Voy a poner en pantalla completa. Listo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor, para empezar? Sí, Rodrigo. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, doctor. Todo bien, entonces empezamos. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Centro Mundial de Estudios Humanistas para tener esta oportunidad de presentar esta conferencia que le estamos llamando Perspectivas del Biodesarrollo como Visión Civilizatoria Regeneradora, ¿no? Antes de entrar en materia, algunos segundos para justamente hacer el enlace con la reunión anterior, ¿no? Donde una de las principales lecciones tiene que ver con la revisión del lenguaje. Por supuesto que el lenguaje importa, ¿no? Porque el lenguaje no solamente representa la historia, sino que también configura realidades, ¿no? Entonces, precisamente de ahí la necesidad de revisar muchos de nuestros términos, categorías que hemos institucionalizado, estandarizado, normalizado, pero que justamente como parte de las lecciones de la pandemia tenemos que revisar. Muy bien, entonces, a ver, avanza esto. Ahí está, muy bien. Este es el plan de exposición que vamos a tener, y para el diálogo también vamos a hablar sobre los límites del desarrollo. Vamos a revisar otras expresiones de desarrollo. También vamos a evaluar los fundamentos del biodesarrollo y vamos a reflexionar qué pasa si ponemos a la vida como el eje del sentir, pensar y actuar de la humanidad, ¿no? Empecemos entonces con este tema, los límites del desarrollo, incluso desarrollo sostenible, ¿no?
La palabra desarrollo es una palabra que ha existido a lo largo de la historia, pero no es sino después de la Segunda Guerra Mundial donde toma la connotación que tenemos actualmente, ¿no? Esto ha llevado que después de una evaluación se planteen nuevos abordajes, como por ejemplo la perspectiva de desarrollismo, eh, evaluando los impactos de estas propuestas que hemos llamado de desarrollo, y también el neodesarrollismo, por no decir también perspectivas del mal desarrollo. Vamos a poder encontrar entonces que hay un agotamiento de lo que significan las propuestas de desarrollo, incluyendo el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las principales críticas que encontramos, por ejemplo, en el desarrollo sostenible, ¿no? Este gráfico nos va a ayudar. Las críticas fundamentalmente van por el lado, digamos, que es funcional, es decir, no cuestiona y legitima más bien un modelo de crecimiento económico que pone al mercado como solución suprema, ¿no? También culpabiliza a los pobres por la degradación ambiental, ¿no? Y esconde que detrás de muchos de los problemas que han permitido superar los umbrales ecológicos, digamos, no sean visibilizados, ¿no? Como aparece como un valor fundamental de la sociedad humana, el crecimiento económico, incluso podríamos hablar de un nuevo Dios que es el Dios del mercado, como que lo resuelve todo, ¿no? También el desarrollo sostenible pretende universalidad, de tal manera que no da cuenta de las particularidades locales, las singularidades, porque esto nos lleva a reconocer que no hay una única realidad, sino múltiples realidades, de acuerdo a diversas cosmovisiones, lenguajes precisamente, sentires, diferentes ontologías que hay en el planeta, ¿no? Pero que por una posición hegemónica del modelo de crecimiento económico y el mercado como asignador supremo de soluciones, entonces han sido invisibilizados, ¿no? También se habla de este privilegio a una cultura de la eficiencia, de la producción, productividad, competitividad y la creencia que los avances tecnológicos nos van a permitir superar los problemas que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces rápidamente para revisar otras expresiones de desarrollo. Dada cuenta entonces del agotamiento de los modelos de desarrollo y desarrollo sostenible, uno puede ver que a lo largo de la historia, etapas de premodernidad, modernidad, posmodernidad, incluso hablando actualmente de la transmodernidad, ¿no? Una premodernidad donde estamos hablando principalmente de la subsistencia, una modernidad que se refiere al desarrollo, pero también propuestas postmodernas donde ya se habla de postdesarrollo o alternativas al desarrollo, ¿no? Y finalmente estamos incluso hablando del transdesarrollo. Ya vamos a ver entonces que hay propuestas muchísimo más diversas de lo que se entendería por desarrollo. Incluso se plantea la necesidad, ya no hablar de desarrollo, como por ejemplo vamos a ver el tema del buen vivir, que nos habla ya no en términos de desarrollo, sino de la vida buena, del saber vivir, del saber comer, del saber tomar, del saber descansar, etcétera, ¿no? Es decir, lo que tradicionalmente llamamos como calidad de vida o bienestar humano. Lo que podemos apreciar es que en este momento de transiciones pasamos entonces de abandonar el modelo de desarrollo actual y pensar en la buena vida de las personas. Pero es importante señalar que esta buena vida no solamente se queda en una visión antropocéntrica, sino se habla, se recupera la necesidad de reencontrarse con la naturaleza de la cual formamos parte, pero que, digamos, históricamente hemos construido una ideología de supremacía del ser humano
con atribuciones de, digamos, de dignidad, de justicia, de moral, entre otras características asignadas al ser humano, conciencia, inteligencia, etcétera, pero cultura incluyendo, ¿no? Pero ahora vemos que eso no es tan cierto porque vamos a encontrar múltiples manifestaciones de inteligencia, de conciencia, inclusive de cultura también en los animales, ¿no? Es una perspectiva que nos hemos negado a ver hasta ahora, ¿no? Muy bien, entonces vemos que se van generando estas propuestas de modelos alternativos de desarrollo, pero también crear alternativas al desarrollo mismo, como estamos señalando, y por eso, digamos, esta perspectiva de buen vivir, vida sabrosa en otras culturas, ¿no? Con diferentes nombres según los diferentes pueblos del mundo, ¿no? Entre las alternativas al desarrollo, por ejemplo, ya vamos ubicando estas propuestas de postdesarrollo, el decrecimiento en una perspectiva, el acrecentamiento en otra perspectiva y el buen vivir, ¿no? Bien, específicamente entonces, como nos dice Escobar, este postdesarrollo puede ser entendido como un cambio de imaginarios, una serie de preguntas y principios teóricos como formas de acción y práctica política y social diferentes, ¿no? Es decir, esta búsqueda de nuevos caminos, pero que implica nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de lenguajear, como dice por ahí un autor. También tiene que ver con la creación de nuevos discursos y representaciones sociales y el cambio de prácticas de saber y hacer, ¿no? Como un resumen de lo que estamos señalando, porque hay una estrecha interrelación entre creencias, pensamientos, sentimientos, emociones y manifestaciones. Dentro de estas manifestaciones están, bueno, justamente el diálogo, o el lenguaje más bien, la narrativa, los textos, las prácticas, las conductas, los comportamientos, ¿no? Por eso concuerdo con la exposición de Antonino Drago en el sentido que nos invita a revisar nuestro lenguaje porque nuestro lenguaje nos va a representar desde lo que sentimos, desde lo que pensamos y desde lo que creemos a partir de la construcción de una serie de paradigmas, ¿no? Creencias, estereotipos, representaciones sociales, etcétera, ¿no? Muy bien. Con relación a las orientaciones del transdesarrollo, por ejemplo, ¿no? Hay varias de crecimiento también, como hemos señalado. Otra versión se habla de acrecentamiento, una de cuyas manifestaciones son las ecoaldeas, tanto en América Latina, pero también en Europa, el buen vivir, comunidades en transición, movimiento 0 kilómetros, movimiento slow, justamente para dar cuenta en estos dos últimos, ¿no? Ralentizar una sociedad que se mueve enérgicamente, pero que no necesariamente haciendo buen uso de la energía, más bien produciendo entropía, desgaste digamos, del sistema energético y trayendo una serie de impactos sociales y ambientales negativos. Por ejemplo, el movimiento 0 kilómetros que promueve, lo vamos a ver, el uso, por ejemplo, de bicicleta o medios alternativos de transporte para evitar seguir aportando a las emisiones de gases de efecto invernadero. El buen vivir tiene muchas manifestaciones, a diferencia de muchas de las categorías occidentales, no son categorías fijas donde podemos encontrar definiciones precisas, más bien hablamos de núcleos conceptuales donde hay una serie de elementos que lo van a caracterizar. Pero digamos, algunos de los elementos más comunes tienen que ver con la convivencia del ser humano en su diversidad y esta expresión de armonía con la naturaleza, que a su vez tenemos que tomarlo, digamos, en el real sentido de que no hay equilibrios, no hay dinámicas únicamente, sino que hablamos de dinámicas alejadas del equilibrio, ¿no? Al filo del caos, porque esa es la, digamos, no solamente la sociedad, sino también el universo. Muy bien. Algunas otras expresiones, por ejemplo, el desarrollo propio, que tiene planes donde descansa mucho en lo que se llaman los planes de vida, que se encuentran armonizados con la madre tierra y diversos idearios
de buen vivir. El autodesarrollo también, ¿no? Que habla de la restitución de derechos, el restablecimiento territorial, político, social, económico y cultural, y la restauración de una vida digna y equitativa. Otra expresión, por ejemplo, tenemos el del etnodesarrollo, desarrollo propio a partir de los pueblos indígenas, a partir del libre ejercicio de la cultura propia. También tenemos estas propuestas que, superando la concepción de desarrollo sostenible, nos van a hablar del desarrollo regenerativo, ¿no? Que tiene que ver con este reencuentro con la naturaleza y con la posibilidad de regenerar, pero también generar la vida frente a una cultura patológica de la muerte, de la destrucción, ¿no? Entonces, esto tiene etapas también, todo lo que implica la restauración, pero no basta solamente una acción física, sino un espíritu de recuperación de esa convivencia en un espíritu de reconciliación con la matriz perdida, ¿no? Y avanzar hacia la regeneración, tomando en cuenta que nuestro planeta ya ha pasado la biocapacidad, ha superado una serie de umbrales ecológicos con relación al cambio climático, con relación a la pérdida o exterminio de la biodiversidad, el cambio de uso de la tierra, la alteración de los patrones de nitrógeno y fósforo, producto de la agricultura industrial, ¿no? Muy bien, frente a eso, entonces, aparece la propuesta del biodesarrollo que pone la vida como eje del desarrollo, ¿no? Sería una propuesta biocentrista, pero hay que tener presente que cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la vida en todas sus manifestaciones. No es únicamente antropocéntrica, no es únicamente referida a la flora, a la fauna, a los microorganismos, sino en general todo lo que implica la vida. Y como vamos a poder apreciar, la vida es un fenómeno altamente complejo, no es fácil definirla, se nos complica más el asunto cuando, por ejemplo, hace poco hemos visto la creación de Xenobots, que son pequeños robots que tienen la capacidad de autoorganización, tienen la capacidad de aprendizaje, de enjambre se llama, y tiene capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, una vida artificial. Es justamente, esa es la otra dimensión, digamos, que se incorpora en nuestra época, que nos complejiza más lo que significa la vida. Pasamos de una perspectiva del ser humano como ente biopsicosocial a una perspectiva de ser humano tecno-biopsicosocial, ¿no? Entonces, como hemos señalado, el desarrollo que pone al centro la vida, ¿no? Para gratificarla, celebrarla, exaltarla, hacerla posible en todas sus manifestaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, va a tener que ver entonces con una serie de aspectos, como por ejemplo la calidad de vida o bienestar humano, dignidad de la vida, la conservación de la vida en el planeta en todas sus expresiones, pero también en tanto perspectiva amplia y compleja, la proyección de la vida en otros planetas, ¿no? Entonces, no es solamente una discusión de la vida planetaria, sino de la vida cósmica. Entonces, sabemos que hasta ahora ha predominado una visión antropocéntrica y frente a esa visión antropocéntrica se plantea este biodesarrollo con base en el biocentrismo, donde nosotros nos reconocemos como un miembro más de la comunidad y no como su dominador, conquistador, como su avasallador, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, pasamos de propuestas de desarrollo a alternativas al desarrollo, ¿no? Como hemos señalado, este postdesarrollo o biodesarrollo que se plantea en perspectiva de complejidad, que quiere decir reconociendo los entramados. Es importante reconocer, por ejemplo, que nosotros, por más que queramos, no somos humanos únicamente por nuestra humanidad.
Nosotros somos humanos en la medida que compartimos con bacterias, con virus, con protozoarios, etcétera, ¿no? Es decir, somos cooperativas de células. Por eso se dice que somos holobiontes. Y que sin la presencia de este microbioma, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, simplemente la vida no es posible. Es decir, la vida humana se hace en colaboración con virus, con bacterias, ¿no? Aparte, otro tema aparte, si hay tiempo podemos hablar algo al respecto, ¿no? El tema del coronavirus. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva biocéntrica, ponemos en el centro, como su mismo nombre lo dice, la vida y los sistemas vivos, ¿no? Entonces, hablamos de la vida y los sistemas vivos. El biodesarrollo, como hemos dicho, ya esto ha sido señalado. Hay algunos conceptos que son importantes incorporar, digamos, recuperar, ¿no? El tema de la autopoiesis, la autoproducción, ¿no?, como parte de la vida, pero también el tema de la entropía, que no es solamente un fenómeno físico que se queda en las máquinas. También los seres humanos y en general la vida, el planeta, tiene entropía, ¿no? Y voy adelantando, por ejemplo, ya todos sabemos que la entropía tiene que ver con la desestructuración, con el desgaste de energía, disipación de energía, etc. Y eso nos lleva a reconocer, aunque queramos, no es posible hablar de una economía circular porque los sistemas son entrópicos, es decir, de todas maneras va a haber desgaste, de todas maneras va a haber pérdida de energía. Está bien que avancemos en propuestas de economía circular, pero no son suficientes si es que no revisamos cuáles son los grandes causales, cuáles son los factores estructurales que están provocando la crisis planetaria y que Carlos Maldonado grafica muy bien en una obra señalando que la civilización occidental es una sociedad que nació enferma y en este momento está en UCI, ¿no?, en cuidados intensivos, y el mundo lo sabe. Entonces, vamos viendo cómo es que vamos cambiando, ¿no?, de perspectivas, mientras ampliamos la comunidad moral, nuestro entendimiento, el reconocimiento que somos naturaleza, ¿no?, que no hay naturaleza ni cultura en general, sino que hay una única realidad, ¿no?, de entramado. Entonces, vemos cómo se cambia, se va mutando de perspectivas antropocéntricas hacia perspectivas biocéntricas y ecocéntricas. Ahora, hay que reconocer que todavía nuestra sociedad tiene una perspectiva fundamentalmente antropocéntrica y muchas de las soluciones, aún de economía verde, por ejemplo, si bien es cierto, han recogido consideraciones sociales y ambientales, pero no necesariamente están cuestionando el modelo de desarrollo, el modo de vivir, el modo de producir, consumir, los estilos de vida, etc., ¿no? Muy bien, entonces hay diferentes formas como se plantea el biodesarrollo, pero solamente para tomar alguna de las ideas fuerzas, ¿no? Tiene que ver con una propuesta transformativa de lo que actualmente estamos entendiendo como desarrollo, ¿no? Y eso implica también mirar las relaciones, como se ha señalado, estructuras de poder, etcétera, que no están respetando la vida y más bien cambiarlas por un respeto a la vida en todas sus expresiones, ¿no? También hay que señalar que el biodesarrollo recoge una diversidad de propuestas, ¿no? Hay la palabra diversidad, es una palabra que tiene mucha importancia en el biodesarrollo porque implica reconocer diferentes ontologías, diferentes lenguajes, diferentes sentires, ¿no? Acá otra vez, ¿no?, que puede tener manifestaciones con la diversidad cultural, biológica, genética, etcétera, porque la diversidad es un aspecto fundamental para la resiliencia, ¿no?, de los sistemas, también la capacidad de adaptación y evolución, ¿no? El biodesarrollo, como se ha mencionado,
está vinculado a una serie de otras perspectivas que también se vienen trabajando, como la bioeconomía, biopolítica, el biopoder, ¿no? El bioderecho, la bioética, ¿no? Y lo que se busca es que podamos hacer posible la vida, hacerla más digna y llenarla de calidad, porque no solamente se trata de la vida, simplemente como vida, sino que también que sea de calidad, ¿no? Con dignidad. Y recuerden que estoy hablando no solamente en perspectiva humana, que es entendible, es legítima, pero que no es suficiente, porque si nosotros revisamos nuestras relaciones con los animales, con nuestros aspectos culturales, gastronómicos, etcétera, y digamos, situaciones de tortura o situaciones miserables para muchos animales, eso nos hace reflexionar qué hemos estado haciendo, ¿no? O qué estamos haciendo todavía. Y en contraposición a este modelo que nos habla de las relaciones competitivas, del egoísmo, más bien aquí hablamos de solidaridad, de reciprocidad, de convivencia, ¿no? De eusocialidad, ¿no? Porque como también es una lección aprendida como parte de las lecciones del coronavirus, es que justamente todos estamos interrelacionados, todos nos necesitamos, y es la colaboración, digamos, una fuerza que nos da las posibilidades de hacer frente a esta incertidumbre, ¿no? Entonces, también ya hemos señalado que hay una serie de conceptos vinculados al biodesarrollo, tiene que ver con felicidad, pero también conocimiento, integración con la naturaleza, armonía y la belleza, ¿no? La estética, ¿no? Porque muchas de, digamos, de las estéticas que nos hemos construido tienen que ver justamente con la forma como nos relacionamos con el mundo, ¿no? Les comento, espero que el tiempo todavía nos dé para poder culminar. Un decano forestal de una universidad peruana, cuyo nombre no voy a mencionar, él decía algo así, ¿no? Justamente hablando de estéticas. Y lo decía de manera muy poética, él decía, ¿no? Cada vez que escucho el ronronear de la motosierra, se enaltece mi alma forestal, ¿no? Justamente cuál es la estética que tenemos, ¿no? O cómo nos acercamos a la realidad, ¿no? Muy bien, como se ha señalado entonces, el papel de la autopoiesis, la autoorganización es fundamental, porque estamos hablando, los sistemas vivos son los sistemas más complejos que hay. Dos características fundamentales, entre otras, tiene que ver con esta capacidad de autoorganización y la generación de propiedades emergentes. La misma vida es un proceso emergente, ¿no? Muy bien, entonces todo esto, hablar de autoorganización también tiene que ver con esta capacidad de autoobservarse, autorregularse, cómo lo podemos apreciar especialmente en ontologías indígenas, por ejemplo, ¿no? Donde hay todavía, aunque se está perdiendo dramáticamente, una relación mucho más estrecha con la naturaleza, hay comunicación con la naturaleza, los bosques o las montañas, digamos, son morada de dioses, de espíritus, de deidades, los árboles tienen padre, los árboles tienen madre, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo es que el chamán, mal llamado chamán, en realidad es vegetalista, u otros nombres que se puede utilizar, el curioso también, que tienen esta posibilidad de interrelacionarse con la naturaleza, ¿no? De dialogar con la naturaleza. Ya he señalado el biodesarrollo. Le quedan unos 5 minutos. Ya, correcto. El biodesarrollo, entonces, tiene como antecedente la bioeconomía, ¿no? Esta es una armonía totalizada, totalizadora, por lo tanto, en función a ello se van a plantear una serie de indicadores de cómo estamos avanzando hacia el biodesarrollo. Y yo me quedo acá, pero a partir de esta lámina vamos a conversar, ¿no?
Lo primero que puedo señalar, me indicas por favor cuando terminamos, y yo voy a avanzar acá. Bien, como decía, ¿por qué la vida al centro del desarrollo, biodesarrollo? Bueno, hay que plantear algunos aspectos. Primero, que la vida es algo muy difícil de definir, ¿no? Así en biología, por ejemplo, también otro término que es difícil de definir tiene que ver con la especie. Y además, porque cada vez encontramos más evidencias que las distinciones entre lo orgánico e inorgánico, entre lo que hemos llamado factores bióticos y factores abióticos, se diluye, ¿no? Lo que es incluso la vida y la no vida, ¿no? Hasta dónde, digamos, llega la vida y dónde está la no vida. Nosotros podemos encontrar diferentes expresiones de animales o seres en general extremófilos que aún prosperan en situaciones que normalmente no podría ser así, ¿no? Como por ejemplo vivir en áreas radioactivas, en zonas, inclusive hasta en zonas de altas temperaturas, en lavas. Es decir, es increíble cómo la vida puede manifestarse, o si no, también organismos como los tardígrados, por ejemplo, que, bueno, pueden secarse, así, entre comillas, estar ahí años, muchos años, luego aparentemente eso está muerto, y cuando regresan las condiciones originales, otra vez el tardígrado sigue caminando. Lo mismo también podemos encontrar en semillas, ¿no? Que después de cientos y cientos de años han sido conservados en tumbas, han mantenido su capacidad de latencia, ¿no? Y pueden volver a germinar, ¿no? Increíble, es decir, la vida tal como la hemos concebido, entonces no es tan, digamos, no sé cuál palabra utilizar, tal vez normalizada, estandarizada, seteada, protocolizada, como nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Hasta dónde llega la vida? Si, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿el DNA tiene vida? ¿La molécula tiene vida? O sea, en un cuerpo humano. Sin embargo, ese cuerpo humano tiene vida, ¿no? ¿Dónde termina la no vida y dónde empieza la vida? Otro elemento, por ejemplo, y con esto ya termino para poder conversar, es el hecho de esta convivencia con la muerte, ¿no? Nosotros tenemos un fenómeno que se llama la apoptosis, que es la programación celular para que la célula simplemente ya deje de funcionar, en otras palabras, muere, ¿no? Pero nosotros en nuestro cuerpo tenemos esos fenómenos de tal manera que nos vamos renovando las células. Probablemente, pues, en una decena de años no seamos los mismos físicamente, sino que ya hayamos cambiado nuestras células, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que nos ponen en una situación en la cual, digamos, tenemos que ampliar nuestra forma de entender la vida y cambiar un modelo de desarrollo que hasta ahora ha privilegiado el mercado, el consumismo, el derrochismo, ¿no? El éxito en función de acumulación por una visión de respeto, de exaltación de la vida. Bien, muchas gracias. Podemos conversar entonces, voy a dejar de compartir. Muy bien, doctor, muy Listo. extraordinaria su exposición. También ahora podemos conversar abriendo el espacio para preguntas de los aquí presentes y alguna que yo estoy seguro que ya me hicieron un querido amigo que no lo está viendo seguramente por YouTube, y me hizo una pregunta de una vez. Si quiere conversamos con la pregunta de don Luis. ¿Está viendo, Rodrigo? Claro, claro, claro. Dice, nos pregunta don Luis por teléfono, ¿verdad? ¿Cómo puede incidir el concepto de la bioética en la toma de decisiones que se deben realizar en esta época frente a la crisis climática, por ejemplo, sobre todo en los estamentos dirigenciales en todo el planeta, en áreas como el Estado, las empresas, las instituciones, las universidades? Más o Gracias menos por por la ahí. pregunta. Sí, Sí, no, está bien, sí, se entiende perfectamente y lo que pasa es que nosotros como humanidad hemos moldeado, diríamos, nuestras características, nuestra ética inclusive,
para que sea funcional al modelo hegemónico, digamos, vigente, ¿no? De tal manera que si hablamos de bioética, que va a implicar ampliar la comunidad moral hacia plantas, hacia animales, hacia organismos en general, entonces nos va a generar dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros hemos concebido la naturaleza como distante, ajena, como canasta de recursos, y por eso hablamos incluso de recursos, ¿no? Por eso hablamos de capital natural, ¿no? O sea, hemos cosificado la naturaleza. Y si cosificamos la naturaleza, simplemente yo me recorto la posibilidad de la empatía, porque no estoy frente a la vida, estoy frente a volumen de madera o materia prima, o estoy inclusive ya pensando en conversión a dólares y en exportación y en crecimiento económico. Entonces, la bioética ha sido, la ética en general, ¿no? Y más aún el tema de la bioética ha sido desplazada porque nos incomoda. Porque además poner la vida en el centro también nos cuestiona cómo nos alimentamos, ¿no? Incluso, bueno, queramos o no queramos, de una u otra manera, la civilización ha sido construida en esa forma de dominio con la naturaleza. Nosotros tenemos zapatos de cuero. Algunos todavía, digamos, asistimos a circos donde hay animales, o tenemos mascotas que podrían, aparentemente están bien, pero en el fondo es una cárcel. O sea, estamos manteniendo a los animales en una cárcel. En los zoológicos también, ¿no? Entonces, hay muchas manifestaciones que nos revuelven, digamos, que rebobinan, digamos, lo que es el modelo civilizatorio. Por eso es que hablamos de biodesarrollo con su capacidad regeneradora, aun cuando nos va a enfrentar a dilemas. Nos hemos alimentado como pueblos indígenas a lo largo de la historia, la caza, ¿no? La pesca, etc. Pero ¿qué pasa si ponemos el respeto a la vida? No solamente se trata de que yo tumbe un árbol y ya, madera, punto. Ese es un árbol que puede tener 1000 años, que tiene vida, alberga vida, cada árbol es un ecosistema y que además está interrelacionada en toda la complejidad del bosque, que ese árbol participa de manera fundamental en lo que es los ciclos hidrológicos y que la desaparición de la Amazonía va a afectar a Argentina, Uruguay, etcétera. Es decir, no es una isla. La Amazonía, en este caso, digamos, donde está la vida, no es una isla. Todos estamos interrelacionados, incluso nosotros, por el agua, por el carbono, por el oxígeno, descendimos de los árboles, nos vamos en la búsqueda del parque, del área natural, para recuperar la energía, ¿no? Entonces, claro que es una disrupción, ¿no? Entonces, por eso es que la bioética no se le ha prestado mucha atención. José, yo te dejo entonces las preguntas, sé que ahí hay varias, tal vez no va a ser posible por el tema del tiempo, pero tal vez me resumes para poder Tengo tres dar algunas preguntas, respuestas. don Rodrigo, Sí, tengo tres preguntas. sí, dime. Dice, la propuesta del biodesarrollo no estaría negando la la posibilidad del desarrollo tecnológico y una especie de retorno al pasado. Esa es una. Yo, si quieren, les leo otra más. ¿Cómo se puede conversar sobre una ética del comportamiento de la humanidad frente a las necesidades de consumo animal que realizamos los seres humanos para vivir? Pero ya un poco la contestó hace un minuto. Y hay otra más de don Luis también, pero si quiere, o la leo o No, está esperamos. bien, ya los capturé ya. Ok. Bien. Pedro Raceto es un filósofo chileno que nos habla de la necesidad de regresar a nuestro Pleistoceno. Pero cuando él dice que tenemos que regresar a nuestro Pleistoceno, no está diciendo volvamos a las cuevas. Lo que nos está diciendo es volvamos a nuestra esencia de relación con la naturaleza, ¿no? Obviamente nadie está planteando regresar a las cuevas, pero sí, y lo ligo con la segunda pregunta respecto al consumo animal. ¿Cómo han resuelto los pueblos indígenas esta situación? Lo que pasa es que no es que los pueblos indígenas dejen de cazar, de hecho siempre lo han hecho, ¿no? Pero lo hacen con respeto, con permiso, ¿no? O sea, piden permiso, ¿no? Tienen una actitud de agradecimiento, ¿no?
y tienen prácticas que, digamos, se van a traducir en condiciones de sostenibilidad. Pero cuando mantenemos la matriz cultural, porque también tenemos que desconocer, no tenemos que desconocer que en nuestros pueblos indígenas también ha ingresado esta ideología dominante. También, digamos, si me conviene, digamos, me pagan más por dar mi bosque a los extractores forestales, se los doy. O si quiero sacar oro, también se los doy, ¿no? Entonces, no es una situación blanco, digamos así, solamente de contraste, ¿no? Sino que nos obliga a repensar, ¿no? Y repito, los pueblos indígenas solucionaron esto con condiciones de respeto, ¿no? Como hace la misma naturaleza, ¿no? Digamos, un jaguar no es que simplemente captura a cualquiera, va a capturar, digamos, al rezagado, por lo tanto tiene menor ¿Le puedo velocidad, interrumpir? ¿cierto? Sí, sí. Mire, doctor, justo ayer en nuestra zona rural en Costa Rica, bueno, circuló un video en todas las redes sociales, sobre todo en las redes sociales de ambientalistas, de admiradores de la naturaleza, etcétera, donde un jaguar detrás de una casa, en medio del campo, lleva al perrito, a la mascota, lo lleva en el hocico. O sea, evidentemente se lo comió un poquito más adentro en la selva. Y se dio la alerta. Y hoy publican otro video, eso fue ayer, pero hoy publican otro video donde hay un jaguar muerto de un balazo digamos, sobre un caballo. Y bueno, nos queda la preocupación de digamos, de las dificultades de cercanía del ser humano con este tipo de animales de la selva. Igual pasa con serpientes, aquí hay muchas culebras, muchas víboras muy venenosas. Entonces la dinámica es muy fuerte, ¿verdad? En esos términos. Y la ética se raya muchas veces con diferencias que se resuelven con matanza, ¿verdad? Con la muerte del Sí, animal. Perdón. el tema es polémico, tiene muchos dilemas, etcétera. En África podemos ver estos conflictos entre animales silvestres de los parques nacionales con la gente, etcétera, ¿no? Sin embargo, digamos, vayamos al caso concreto de lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia del coronavirus. Justamente esto ha sucedido porque nosotros somos los que hemos invadido, destrozado, degradado sus hábitats, y esto ha permitido que los virus que siempre han estado ahí y siempre estarán ahí, simplemente salten hacia intermediarios y luego al ser humano, y luego se haya convertido en esta crisis sanitaria que tenemos a nivel global, ¿no? El hecho de que tengamos diferentes posiciones no va a hacer que cambie. El virus está ahí, tiene un papel importante en lo que es la vida, la regeneración de la vida, más allá de que hay patógenos también, por supuesto, no vamos a desconocer. Y en situaciones dilemáticas probablemente tengamos que optar por el ser humano, es cierto. Pero simplemente es una invitación a revisar cómo se dan estas relaciones, ¿cierto? Cierto, hay animales que nos enferman, hay animales que nos atacan, etcétera. Pero, ¿qué ha provocado esto? La pandemia otra vez nos ha demostrado que cuando nosotros hemos tenido que guardarnos, los animales han vuelto a recuperar sus espacios, espacios que nosotros le arrebatamos, ¿no es cierto? Básicamente se trata de relaciones de convivencia que tenemos que recuperar. Cuando hablamos de la situación de subordinación, maltrato de animales, o simplemente no son animales bonitos, no son animales carismáticos, emblemáticos, simplemente decidimos, cortamos ahí, que desaparezca, no importa, sea ojo ciego, ¿no? Pero esa situación nos ha llevado de que estemos en una situación grave de pérdida de biodiversidad. Y la biodiversidad, nosotros parte de ella también estamos perdiendo con esta vida silvestre, también estamos perdiendo mucho de nosotros porque estamos perdiendo nuestra esencia. Y quiero terminar con la última expresión de Carmen Serra. Efectivamente, ¿no? El ecofeminismo, que es una propuesta que tiene mucha confluencia con estas perspectivas, porque las mujeres encuentran que ese dominio que se ha dado y que se da sobre la naturaleza también se replica lamentablemente también contra las mujeres, ¿no? Por eso es que las mujeres van a tener esta perspectiva ecofeminista, van a incorporar la ética del cuidado, digamos, vamos a incorporar la convivencia, el amor como palabras de relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Que, dicho sea de paso, nosotros
por nuestra visión materialista, consumista, arrogante, arrolladora y conquistadora, hemos legitimado. Queda una última, otra vez de don Luis Morales. ¿Qué significado tiene la bioeconomía en términos del impacto que realizan los diferentes procesos de industrialización y alto consumo de energía que se realizan en la actualidad, sobre todo para producir el intercambio de información? Ejemplo de ello es el alto consumo de energía para las transacciones de bitcoins y otras criptomonedas. Luis Morales otra vez me pone. No, está bien, gracias Luis. Lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿eh? Hay dos perspectivas de bioeconomía. Hay una bioeconomía que te dice, hagamos economía con los recursos naturales, pero yo no estoy hablando de esa economía. Estoy hablando de la bioeconomía en perspectiva de que es una economía que pone a la vida como eje fundamental del accionar humano, ¿no? Entonces, y en torno a esta bioeconomía, como ya se ha señalado, están perspectivas de biopolítica, bioderecho, biopoder, etcétera, ¿no? Bioética, en términos de exaltación de la vida, ¿no? Ahora bien, una perspectiva de biodesarrollo también incorpora la perspectiva, y de bioeconomía, incorporan las perspectivas de economía ecológica, donde la preocupación no es únicamente, o voy a decirlo de otra manera, es una crítica fundamental, no sé si decir radical, pero ya lo dije, frente al sistema capitalista neoliberal. Porque en vez de poner al mercado o al dinero en el centro, volvemos a recuperar lo que es poner la vida. Una cosa es trabajar en términos, sea desde cualquier ángulo, en cualquiera de nuestros países, una perspectiva de biodesarrollo y de respeto a la vida, por ejemplo, no hubiera permitido jamás que nos encontremos en esta situación donde nuestros hospitales están abandonados, no hay suficiente camas UCI, la salud está totalmente desatendida porque no interesó la vida, interesó la economía, interesó el materialismo, interesó el crecimiento y sigue interesando el crecimiento, ¿no? Entonces, si yo incorporo esta perspectiva de la vida, entonces me preocuparé porque, digamos, tengamos las condiciones de salud, las condiciones de educación que nos merecemos todos. Entonces, simplemente es un giro ontológico. Muchas cosas tampoco no van a cambiar con esto, pero sí nos invita a un proceso de transición, reflexión y decir qué hemos hecho. Por ahí hay un gráfico de evolución del ser humano donde el último, el que está más avanzado, dice retrocedamos porque no lo hemos hecho bien y hay que retroceder. Sí, con eso lo graficaría. Muy bien, muy bien. Pues, doctor Rodrigo, muchísimas gracias por las aclaraciones y realmente por esta exposición. Aclara muchísimo y nos abre diferentes derroteros que espero que en estas nuevas formas éticas podamos transitar hacia una nueva etapa de humanización creciente que realmente nos merecemos la humanidad entera y que nos va a lanzar a un futuro todavía más próspero y de mayor calidad de vida, como usted decía hace unos momentos. De nuevo, muchas gracias. También muchas gracias, José, y a todos ustedes.